Mauricio Weibel está con nosotros. Muchas gracias, Mauricio, por venir. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Mauricio, esta investigación lleva harto tiempo y de hecho se vivió un capítulo para ustedes, para ti personalmente bien duro en las últimas semanas, y tiene que ver con una citación, no solo a ti como el periodista autor de esta investigación y reportajes, sino también a la editora en el Clinic, al director del medio y a uno de los dueños del medio, por parte de la justicia militar, para que ustedes le revelaran las fuentes de este artículo. ¿Qué pasó en ese momento y por qué la justicia militar los llamó? Bueno, la verdad es que nosotros empezamos en agosto a revelar una serie de desfalcos millonarios por millones de dólares en el ejército. Desfalcos que son mucho mayores que lo de Penta, Sokimich, en fin. Y el ejército, en una de sus reacciones, lo que hizo fue abrir una investigación sobre el origen de las filtraciones de los documentos que nosotros publicamos. Producto de eso, nos citaron a declarar a la justicia militar, que es bastante inaudito, que es de cierta forma una patudez de la justicia militar, porque ellos, desde el año 2011, no tienen ningún derecho a procesar civiles. No pueden procesar civiles, ¿no? Y si bien, por lo tanto, nosotros fuimos con mucha tranquilidad a esta citación, ya donde nos preguntaron quién eran nuestras fuentes, la verdad es que a mí me parece que una actitud un poco extemporánea, que no corresponde al tiempo democrático actual. Y bueno, evidentemente todos rechazamos entregar quién era la fuente de este desfalco, que es un desfalco, como te insisto, millonario de millones de dólares. Mauricio, ¿y cómo fue ese momento? ¿Le llegó una citación por carta? ¿Les pusieron fecha? Y ahí tuviste que ir, y ahí el que está investigando dentro del ejército, el fiscal, ¿te preguntó directamente cuál es su fuente? Claro, efectivamente, primero me llamaron de la Policía de Investigaciones, me avisan que me van a mandar la citación, me envían la citación por mail. Y yo fui donde el fiscal, que, bueno, primero habló en off, por así decirlo, conmigo extensamente, y después me tomó la declaración, que duró unos 5 minutos, donde básicamente me hizo 3 preguntas: cuál era mi relación con The Clinic, cuáles eran mis fuentes y si yo conocía lo importante que eran o no los documentos que habíamos publicado. Yo evidentemente dije que no iba a revelar las fuentes porque la ley así lo establece, sí, que los periodistas tenemos derecho a guardar las fuentes, y también los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile. Y ahí terminó esto, digamos. Yo espero que esto termine ahí, digamos. La verdad es que creo que es una torpeza, ¿no? Me parece una torpeza de parte de la justicia militar, una torpeza del ejército, citar hoy día, en el siglo XXI, a 4 personas de un medio a declarar para pedirles que entreguen sus fuentes. Creo que más que un amedrentamiento a nosotros, es un amedrentamiento a las fuentes directamente, ¿no? O sea, creo que el objetivo de esto era un mensaje. Es un mensaje hacia las fuentes, ¿ya? De hecho, hubo una fuente que desapareció, nunca más volvió a aparecer. Entonces me parece que ahí hay un tema, hay una cosa sobre la cual dar vuelta, ¿no? Lo que pasa es que eso es interesante, porque en el fondo, claro, los llaman a ustedes dicen no, y la ley está de su favor, digamos. Ustedes dicen no, revelo la fuente, y no lo pueden tomar ni detenidos, ni declarar, no sé, desacato, si es que esa figura existe. Pero este otro mensaje sí se da, y ya una fuente desapareció, es que, bueno, algo del objetivo se logró, entonces. Sí, sí. Ahora, mira, yo creo que lo más importante del caso sí tiene que ver con el caso mismo, digamos. Estamos hablando de fraude, pero de miles de millones de pesos, ¿no? O sea, mira, algo lo conversábamos antes, ¿no? Pero entre el año 2000 y el 2015, Chile, el Estado chileno destinó 20.000 millones de dólares a la compra de armas, para que la gente lo entienda. Y quiero reiterar la cifra, porque no es un error de Mauricio. No es que se equivocara de 20.000 millones de pesos, no estamos hablando de 20.000 millones de dólares. Correcto. Esos son los montos que el Estado chileno destinó a la compra de armas, para que la gente logre entenderlo, porque a nosotros nos costó dimensionar también todo lo que esto era. Con esos fondos ya tú podrías, por ejemplo, construir los 30 hospitales que faltan en el sistema público. Podrías construir 1000 colegios de excelencia, acabar con todos los campamentos que hay en el país, y aún así te quedaría dinero para pagar toda la deuda externa del gobierno central. O sea, estamos hablando de una cantidad gigantesca de dinero que se destinó a la compra de armas, ¿ya? Y que ese dinero se gastó en forma secreta, porque así lo establece una ley heredada de la dictadura del siglo pasado, ¿ya? Y ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Por qué este dinero se gastó de esa forma? ¿Por qué nunca se informó a la ciudadanía que existían estos recursos y que se gastaban de esta forma? Y bueno, como se gastó en este oscurantismo, en este secretismo, es que hubo una parte de esos dineros que fue defraudada, que fue robada, ¿no? ¿Cuánto calculas tú a propósito de ir conociendo
de a poco todo lo que sucedió con este desfalco? Bueno, mira, el desfalco entre el año 2011 y 2014, según la investigación judicial y según los propios testimonios de los involucrados, ascendería a unos 10 millones de dólares. Estamos hablando de unos 7.000, 6.000 millones de pesos, ¿no? No obstante, los testimonios que han empezado a aparecer en el proceso indican que esto empezó al menos en el 2004, ¿ya? Por tanto, podemos estar hablando de 20, 30 millones de dólares. Mañana nosotros vamos en The Clinic con un reportaje sobre un mail secreto que envió un general de ejército a través del internet del ejército y lo envió a todo el ejército, ¿ya? En el que da detalle de cómo esto fue operando, ¿ya? De cómo se defraudó dinero y de los montos que están aproximadamente involucrados. Por lo tanto, nosotros preguntamos al ejército, pedimos una reacción al ejército, el ejército reconoció la veracidad del mail y dijo que sí, que evitaba comentar lo que ahí estaba contenido. Pero básicamente este general, que es el general Ureta, lo que hace es contar cómo operaba la ley reservada del cobre, cómo se produce la defraudación, en fin, cuenta todo, ¿no? Yo creo que va a haber mucho impacto con eso mañana.